Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy con las enfermedades producidas por las micobacterias y en este caso vamos a hablar de Mycobacterium leprae, agente etiológico de la lepra, una enfermedad infectocontagiosa crónica cuyo agente responsable fue descubierto por Gerard Hansen en 1873. Así que también van a escuchar a la lepra como la enfermedad de Hansen e incluso el mal de Lázaro, bien denominada así a esta enfermedad. Básicamente vamos a proponer que la lepra ataca piel y mucosas, pero también ataca el sistema nervioso periférico. En sus formas más graves puede actuar sobre el hígado, el vaso, ganglios linfáticos, ojos, genitales y laringe. En lo que respecta a Mycobacterium leprae, vamos a ver que comparte, por supuesto, características similares con Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, vamos a encontrar que son también bacilos delgados, rectos, a veces curvos, inmóviles, no esporulados, no capsulados. Ácido alcohol resistentes con Kiel-Nielsen, con la particularidad que si previamente tratado Mycobacterium leprae con pidina, pierde esa capacidad de resistencia hacia el alcohol ácido, algo que lo va a diferenciar de otras micobacterias. También compartiendo con Mycobacterium tuberculosis, tiene una pared celular gruesa, muy rica en lípidos, contiene ácidos micólicos y vamos a destacar acá un glucolípido fenólico muy particular llamado o simbolizado como PGL1, que es el que va a determinar la especificidad de esta especie. Respecto a su metabolismo, no es mucho lo que vamos a poder decir, ya que nunca ha podido ser cultivado ni en medios artificiales ni en cultivos celulares. En este caso, la lepra es posible propagarla en algunos animales, la rata, el ratón y el armadillo, y principalmente el que se utiliza para estudios de investigación es el ratón. Un dato particular y para tener en cuenta es que la inoculación de Mycobacterium leprae en el ratón que se le ha extirpado el timo, suele hacerse en la almohadilla plantal, las extremidades traseras. Esto es porque mantienen una temperatura algo más baja que el resto del cuerpo, en el cual Mycobacterium leprae se desarrolla con mejor y más facilidad. El tiempo medio de replicación está oscilando en los 12 días. Vamos a ver que es un parásito obligado, intracelular obligado, con la particularidad de que puede sobrevivir largos periodos fuera del hospedador. Vamos a decir además que el genoma suele ser más pequeño en las otras micobacterias y esto justamente determinaría que contenga ausencia de algunos genes que son los que le permitirían multiplicarse fuera y dar un crecimiento más común o parecido a las otras micobacterias. En lo que respecta a la epidemiología, vamos a encontrar que obviamente está a nivel mundial, que los pacientes que eliminan el bacilo son el reservorio, y ponemos así entre signos de pregunta el suelo, porque existen hipótesis de que pueda también el suelo ser un reservorio, hipótesis que se apoya principalmente en el hallazgo de ese lípido fenólico, ese PGL1, en suelos, y que también es más común la lepra en áreas rurales que en áreas urbanas. En cuanto al mecanismo de transmisión, sin duda es el contacto directo, y el principal mecanismo son los aerosoles de secreciones nasales, pacientes que contienen lepra lepromatosa. Esta la vamos a describir muy bien, es una de las formas que puede presentarse la lepra,
en forma bastante diferente al otro tipo, que es la lepra tuberculoide. Bueno, los pacientes con lepra lepromatosa suelen tener bacilos en las fosas nasales, y de esta manera las secreciones nasales serían las que generarían la transmisión de la enfermedad. Menos importancia se le suele dar a la transmisión a través de la piel de un individuo enfermo, que pueda pasar a la piel de un individuo sano. Se ha visto la posibilidad de la transmisión a través de tatuajes permanentes, a través de picaduras de mosquitos y pulgas. Esto se apoya principalmente en que se ha logrado aislar Bacterium leprae en estos insectos luego de 72 horas de haber picado a una persona con lepra lepromatosa. Y también los cuadros estos más complicados que decíamos de lepra lepromatosa, es posible que haya pasaje a través de la leche materna. Así que aquí tendríamos los mecanismos de transmisión. Dijimos antes que la distribución geográfica es mundial, sin embargo se hace mucho más importante en países subdesarrollados. En cuanto a nuestro país, vamos a tener en cuenta que por año se reportan aproximadamente entre 400 y 500 casos. Las zonas endémicas tienden a ser las provincias del nordeste y grandes centros urbanos, principalmente Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Aquí vemos las provincias donde aparecen más afectadas por esta enfermedad. Otra vez mostramos este mapa en donde vemos su distribución mundial. También podemos encontrar en esta escala, donde muestra nuevos casos detectados por año, encontramos con una tonalidad más oscura, en un azul, los mayores valores. Vemos acá mayor o igual a 10.000 casos detectados, y vamos a encontrar claramente sudeste asiático como la primera región en cuanto a la cantidad de casos de lepra, seguida, y esto es importante, por América y específicamente Brasil. Brasil contiene el 92% de todos los casos que se dan en América. Vamos a entrar a un poco la patogenia, de qué manera circula, de qué manera causa la enfermedad, desde que ingresa hasta que produce las manifestaciones típicas. Explicábamos recién que la eliminación de bacilos por vía mucosa, nasal, bucofaringia o laringia, son las formas más comunes en que se eliminan los bacilos, y en menor medida las formas cutáneas. Entra por piel y mucosas a la otra persona, y hay una difusión del bacilo, una rápida difusión del bacilo, sea por vía linfática, sanguínea o neuronal. En estos casos vamos a ver que en el lugar donde ingresa, en el lugar de inoculación, aparece una lesión, un cancro característico y una adenopatía satélite importante. Como dato a tener en cuenta, será la resistencia del hospedador la que justamente determine si la persona va a hacer la enfermedad o no. Y en este sentido, también nos va a recordar a la tuberculosis, ya que es muy pequeña la proporción que desarrolla una enfermedad clínica. La mayoría se mantienen con una infección de tipo subclínica. Una vez que se encuentran, ha difundido el bacilo, aparece como principal lugar de reproducción las células de Schwann, que actúan como macrófagos a nivel del sistema nervioso, y posteriormente van a hacer su llegada a la dermis a través de los nervios cutáneos o directamente por vía sanguínea. En estos casos va a aparecer las típicas lesiones en la piel. Aquí vamos a encontrar las conocidas células de Virchow, que son fagocitos que
histocitos que han realizado la fagocitosis, por eso los vamos a encontrar los extendidos como células grandes con interior con bacilos. A partir de aquí podemos presentar dos formas, como decíamos recién, dos formas polares. Una es la forma lepromatosa, mucho más grave, y la otra es la forma tuberculoide. ¿De qué dependerá esto? No, para nada depende de los bacilos. Dependerá sin duda de la inmunidad del hospedador. Si hablamos de los aspectos clínicos de la lepra, una buena definición es que la lepra es un conjunto de manifestaciones clínicas e histológicas. Por eso, las clasificaciones se van a basar en esto, en las manifestaciones clínicas e histológicas que justamente son producidas por la misma respuesta inmune del hospedador. Existe una clasificación propuesta por Ridley y Hopkins en 1996 que justamente se basa en esto, ¿no? En sus características histológicas y clínicas, y ahí aparecen dos formas polares bien extremas, las únicas dos bien estables, es una especie de lepra tuberculoide, denominada tuberculoide, y una lepra lepromatosa, simbolizada en este caso con LL. Decíamos que estas son las formas estables, porque en el medio justamente pueden aparecer formas inestables, que la tendencia de cada una de estas formas intermedias sea la dirección hacia la forma más grave, que es la lepromatosa. Así vamos a ver que existe la borderline tuberculoide, que obviamente tiene más características relacionadas con la lepra tuberculoide, que ahora vamos a ver, una directamente borderline, una borderline lepromatosa que se aproxima mucho más, tanto histológicamente como clínicamente, a la lepromatosa. Cuando la lepra se detecta en forma precoz, se denomina forma indeterminada, en donde todavía no se ha expresado ninguna de estas dos formas extremas. Lo que sí, la correcta asignación a un enfermo a alguna de estas categorías va a permitir determinar su pronóstico a largo plazo y la probabilidad de que sufra complicaciones. De esta manera, vamos a clasificar un poco las manifestaciones que van a aparecer, las características que va a tener cada una de las dos lepras que veíamos recién, o por lo menos formas más extremas. La más benigna, vamos a ver que es la lepra tuberculoide, es un tipo de lepra que no es progresiva. Aparecen lesiones cutáneas, pero de tipo maculares. Las máculas son como manchas, y justamente esas placas se caracterizan por ser achatadas, bordes bien eritematosos, bordes bien delimitados también. El centro suele ser seco y pigmentado y sin vellos. Suele aparecer en la cara, en el tronco y en las extremidades. También hay una afección de los nervios sensoriales, que suele ser de aparición rápida, con pérdida de sensibilidad cutánea. Las lesiones, en este tipo de lesiones que decíamos recién, aparecen pocos bacilos y va a tener la particularidad de una prueba cutánea que se va a hacer, paralela un poco a lo que hacíamos con tuberculosis, que en este caso se va a llamar prueba de la lepromina, acá va a dar positiva. ¿Por qué es positiva? Bueno, coincidiendo con todo lo que veíamos recién, la inmunidad mediada por células de estos pacientes va a estar intacta, por lo tanto, esa prueba cutánea en el enfermo de lepra tuberculoide va a dar positiva, siendo esto un buen signo. También vamos a encontrar la piel infiltrada con células T de tipo colaboradoras. Por otro lado, y en el otro extremo,
vamos a encontrar con la lepra lepromatosa, un tipo de enfermedad de evolución progresiva maligna, donde las lesiones cutáneas ahora son de tipo nodulares o oculares, donde son elevadas, nódulos, donde en los casos graves suele aparecer un severo compromiso facial. Hablamos de deformidades faciales y pérdida incluso de estructuras nasofaríngeas. Acá la afectación de los nervios sensoriales es más lenta y la pérdida de sensibilidad también aparece a nivel cutáneo, pero en forma de zonas localizadas, en forma de parches. Acá, a diferencia de la lepra tuberculoide, vamos a encontrar abundante cantidad de bacilos en este tipo de lesiones. Lo que decíamos antes, una inmunidad mediada por células muy deteriorada, es muy deficiente, por lo tanto la prueba cutánea a la lepromina va a dar negativa, mostrando esa falta de respuesta a nivel celular. La piel va a estar infiltrada por células supresoras, linfocitos T, del tipo supresores. Vemos una lesión de tipo tuberculoide, la vemos con estos bordes bien eritematosos, bien definidos, bien precisos, no se ve mucho acá, pero puede aparecer hipopigmentada y sin presencia de vello. Por el contrario, estas estructuras nodulares que aparecen en la cara hacen que, junto con el engrosamiento de los labios, de las orejas y de la frente, le den al paciente con lepra lepromatosa un típico aspecto leonino. Por supuesto, van a encontrar fotos con importantes deformidades e incluso con muchos más zonas nodulares que en este caso, pero pues la idea de mostrar fotos que nos causen impresión, sino más bien poder reconocer los cuadros más característicos. Llegamos así al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, van a ser fundamentales la clínica, los aspectos epidemiológicos, fundamentales para llegar a un correcto diagnóstico. Y también será muy importante el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque será la mejor forma de evitar un daño irreversible a nivel de los nervios. ¿Qué podemos hacer desde el laboratorio? Bueno, va a ser distinto en un caso que en otro. En la lepra lepromatosa sabíamos que la cantidad de bacilos en las lesiones era importante, por lo tanto es posible hacer una detección de los bacilos ácido alcohol resistente en materiales de raspado cutáneo de las zonas afectadas, como habíamos dicho recién, el lóbulo de las orejas o donde haya algún tipo de lesión, y también es posible obtener muestra de la mucosa nasal, aunque si para que haya bacilos en la mucosa nasal va a haber, obviamente, o simultáneamente, mejor dicho, en las lesiones. Lo primero que se pierde cuando se comienza el tratamiento es la cantidad de bacilos que aparecen en la mucosa nasal. La lepra tuberculoide, en cambio, va a ser más complicada, porque es más leve en cuanto a su presentación, pero va a ser bastante más complicada para la determinación a nivel del laboratorio. Vamos a ver que hay que tomar un material de biopsia, eso hay que hacer cortes histológicos, y justamente a partir de esos cortes histológicos hay que continuar después haciendo los tratamientos. Incluso no se va a hacer con técnica de Cian-Nielsen, como sí lo podíamos hacer en la lepromatosa, sino se van a hacer técnicas especiales para poner de manifiesto la ácido alcohol resistencia. Existen métodos de amplificación de ácidos nucleicos, una PCR que tiene como blanco un gen denominado HSP65, pero que no termina de imponerse como método de diagnóstico.
general, en la actualidad, se consideran 3 criterios cardinales para el diagnóstico de la lepra. En el primer caso, vamos a encontrar nuestro papel, la detección de la presencia de bacilos ácido alcohol resistente en los extendidos de piel, los engrosamientos de los nervios periféricos, lo cual se va a detectar a nivel de tomografías, y por último va a tener que ver esa afección de los nervios cutáneos, donde vamos a encontrar anestesia, pérdida de sensibilidad en partes. Bueno, acá tenemos la toma de muestra. Vamos a encontrar como característica principal, cuando se quiere tomar la muestra, hay que tener en cuenta que el mejor material es la linfa. Por lo tanto, lo que se aconseja es, en los lugares donde se va a tomar la muestra, en este caso en la oreja, en la aurícula, en el lóbulo de la oreja, en los codos, va a haber que anemizar la zona, es decir, evitar la salida de sangre y posteriormente hacer el corte con un bisturí para que fluya la linfa, la cual se va a recolectar en un portaobjetos. A partir de ahí se va a poder hacer los tratamientos, la investigación. La toma de muestra de muco nasal, también posible, como decíamos, teniendo en cuenta que va a ser uno de los lugares donde inmediatamente cuando el paciente comienza el tratamiento va a dejar de presentar muestras, de manera que sería importante la toma de muestras de mucus nasal en los casos de pacientes que no han recibido tratamiento. También a veces suele ser bebido en solución fisiológica, el hisopo, cuando hay secreciones muy secas a nivel de las fosas nasales, y la idea es frotar enérgicamente las paredes internas de las fosas nasales. Veníamos hablando de, bueno, esta es la imagen, podemos encontrar, esto es una tinción de Ciel-Nielsen, líquido linfático de la piel. Fíjense el acúmulo que tenemos acá de bacilos y de qué manera vamos a encontrar Mycobacterium leprae encima y muy cerca de todos los glóbulos blancos que vamos a encontrar en la zona. Veníamos hablando de la importancia, o relativa importancia, de una prueba cutánea, una prueba muy similar a lo que veíamos en tuberculosis, que en este caso es la prueba de la lepromina. Es ni más ni menos que una intradermorreacción, donde lo que se inocula es la llamada lepromina integral, la cual se obtiene de nódulos de pacientes leprosos. Es una reacción similar a la tuberculosis en parte, pero tiene la diferencia que es bifásica, es decir, que se hace una lectura en 2 momentos distintos. Se denomina reacción de Fernández o reacción precoz a aquella que se lee a las 48 horas la aplicación y lo que va a aparecer es un eritema e induración justamente por una hipersensibilidad retardada a los antígenos lepromínicos. Esto va a desaparecer, esta reacción va a desaparecer aproximadamente al 5.º día. Nos va a indicar, bueno, en general nos va a indicar sensibilización a la fracción proteica del bacilo. Algo similar a lo que habíamos visto con la tuberculina. Es decir, hubo un contacto, que se ha montado una respuesta celular en algún momento hacia los antígenos del bacilo de la lepra. Quizás tenga mucho más valor la reacción tardía, la que se hace una vez, se hace la lectura a los 21 días de aplicación, se denomina reacción de Mitsuda. Allí directamente aparece un nódulo y lo que está indicando es un estado de inmunidad o resistencia al bacilo de Hansen. En general, son reacciones que coinciden, cuando da positiva, la de Fernández suele dar positiva la de reacción de Mitsuda,
Con respecto a esta prueba, es bastante inespecífica. De hecho, suelen dar positiva muchos individuos sanos que seguramente han tenido algún tipo de sensibilización con Mycobacterium tuberculosis, pero lo que tiene gran valor es esto, la detección en el enfermo de lepra, donde una reacción positiva, estaría hablando de una buena inmunidad celular, estaría presentando una forma benigna, que no presenta bacilos, o no, por lo menos no hay gran cantidad de bacilos, por ende no es contagiosa y un pronóstico bastante favorable, que va a ser posiblemente curada. En cambio, la reacción negativa en un enfermo de lepra, hablando de una forma severa, ya bacilífera, sumamente contagiosa y de pronóstico reservado. Por lo tanto, vamos a decir que, al igual que en la tuberculina, estas no son pruebas diagnósticas, pero sí van a dar una gran utilidad. Primero, para clasificar al paciente en aquella clasificación de Hoplin que habíamos visto, o por lo menos para ubicarlo entre la lepra tuberculoide o lepromatosa. Y después, no es poca cosa, poder hablar del pronóstico de esa enfermedad. Nos quedaría poder hablar del tratamiento. El tratamiento de la lepra durante mucho tiempo se basó en la utilización de un medicamento que se denomina Dapsona, DDS, que en realidad es el 4,4-diaminodifenilsulfona, un compuesto que se utilizó durante muchísimo tiempo, que actúa inhibiendo a nivel de la síntesis de ácido fólico, parte del Mycobacterium leprae, pero que en los últimos tiempos ha sido muy importante el aumento en la resistencia en las áreas endémicas, llegando hasta un 40%. Debido a esto, la OMS ha pasado a recomendar un régimen también combinado, donde no solo se le suele dar Dapsona, sino que se le agregan otros antibióticos que ya conocimos, como la rifampicina. En los casos de pacientes con lepra lepromatosa se les suele dar Dapsona, esta rifampicina y otro compuesto, clofazimina, que suelen actuar a diferentes niveles. La rifampicina, se acuerdan que actuaba a nivel de síntesis del ARN, y este se va a unir al ADN mitocondrial, inhibiendo el crecimiento de la bacteria y su reproducción. Es menor, por lo menos, el número de drogas que se utilizan en pacientes con lepra del tipo tuberculoide, en donde se le da Dapsona y rifampicina, y lo que suele ser es continuar el tratamiento hasta que los frotis cutáneos estén libres de bacilos, concepto que ya lo habíamos adquirido con tuberculosis, o después de 2 años de tratamiento. Si les parece mucho 2 años, que lo es por supuesto, tengan en cuenta que el tratamiento solo que se daba con Dapsona hace algunos años era un tratamiento de por vida. En cuanto a la prevención, vamos a tener en cuenta que es muy importante el diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Rápido diagnóstico de los contactos también requiere una atención muy especial. Es muy importante el riesgo, es mucho más grande el riesgo de una persona que esté en contacto con un enfermo que una persona que no esté en contacto con ellos. Se suele dar profilaxis con Dapsona en niños que estén en contacto con pacientes con lepra lepromatosa, y no requieren tratamiento aquellos contactos con pacientes con la forma más benigna, que era la lepra tuberculoide. Y para cerrar, vamos a
dar algunos conceptos de lo que hacían las micobacterias no tuberculosas. ¿Se acuerdan que vimos al principio de la clase anterior hablar de las micobacteriosis y justamente nos referíamos a un grupo de bacterias que tenían como característica no estaban, no eran tuberculosas, que no eran tipo reservorio de la persona, sino que las denominábamos ambientales, oportunistas. Como particularidad de estas micobacterias no tuberculosas es que, por supuesto, tienen distribución mundial, se reconocen reservorios animales, aunque, como dato importante, la transmisión es más desde reservorios ambientales que desde reservorios animales. Tiene, sin lugar a duda, estas micobacterias menor patogenicidad que lo que sea el complejo tuberculosis. Raramente se aíslan de pacientes inmunocompetentes, de manera que son todos los que tengan alguna situación de inmunodepresión, en particular pacientes con HIV, van a ser muy susceptibles a la adquisición de estas micobacterias no tuberculosas. También los que tienen una enfermedad pulmonar crónica, como decíamos recién, los inmunodeprimidos. Pueden afectar a diversos órganos, aunque lo más frecuente también suele ser la forma pulmonar, aunque puede aparecer en forma cutánea o ganglionar. Los cuadros suelen ser progresivos y de rápida evolución. Justamente, ¿por qué? Llevando a un pronóstico generalmente malo. Bueno, primero porque estamos hablando de pacientes que ya tienen una enfermedad de base, difícilmente sus defensas puedan frenar, enfrentar a estas micobacterias, y además tienen una elevada resistencia a los antibióticos. Estas micobacterias ambientales o no tuberculosas tienen una elevada resistencia a los antibióticos. Los más frecuentes, aunque puede haber muchos más, Mycobacterium kansasi y el complejo Mycobacterium avium intracelulares. Bien, de esta manera cerramos las clases sobre las micobacterias. Espero que lo hayamos entendido y tendremos la oportunidad con las actividades, tanto las que tengan de autoevaluación, con las que vamos a hacer todos juntos, para repasar, rever y poder hacer las consultas. Muchas gracias por la atención y estaremos en contacto muy pronto.